a mi general Arancibia, hay aspectos notables. ¿Era tal la estabilidad, Cristóbal, Gabriel? Les planteo la pregunta porque aquí el general ha puesto un tema filoso, veo. Sí. Los noto algo incómodos, como que se mueven en su área. Determinemos qué es la estabilidad. A ver, yo discrepo un poco. No sé si hay una gran madurez política, por lo menos una madurez un poco mayor que el resto de los vecinos. Bueno, yo lo he dicho desde el punto de vista comparativo y en el contexto del siglo XIX. Sí, pero cuando uno tiene una guerra civil cada 10 años en Chile, que es lo que pasa, porque finalmente tenemos una guerra a principios de la década de los 30, después tenemos 2 guerras civiles en la década de los 50, entonces, y son guerras civiles que estallan las 3 por lo mismo, ¿verdad? Porque tiene que ver con, bueno, la del 29-30 es un poco más, tiene un elemento distinto, pero las 3 guerras civiles, la del 29-30, la del 51 y la del 59, surgen por lo mismo. Santiago es visto como una amenaza centralista frente a las provincias y las provincias se quieren rebelar frente a eso. Entre medio hay otros tipos de circunstancias que tienen que ver con temas políticos, de alianzas, etcétera. Por lo menos esos 30 años son años bastante turbulentos. Del 60 en adelante, ahí yo estaría de acuerdo en que hay una tendencia más hacia la estabilidad, hacia un cierto acuerdo, o por último, a un manejo a nivel de cúpula de la política que es tal que finalmente mantiene a los caballos en regla, nadie se sale de las filas y finalmente es que se logra a través de lo que conversamos antes, que finalmente a través de la prisión política, a través de, la intervención electoral, etcétera. Ok, puede que eso no nos guste, pero es verdad, si lo comparamos con otras realidades, como por ejemplo el caso del Perú, que no tenía la misma cantidad de guerra civil. Yo les pido que comparemos esto con el Perú, con la Argentina, con Bolivia, con la estabilidad política del Ecuador, con lo que pasaba en Colombia. Por favor, creo que con todas las imperfecciones que pudo haber habido, siempre hay una tendencia en nuestra historia a ser un poquito autoflagelantes, pero también autocomplaciente. Pero es que hagamos política comparada. Desde el punto de vista de la política comparada, simplemente si revisamos incluso cronológicamente las historias políticas de los países de la región, Chile, y esto no es arrogancia, es simplemente un rigor histórico, Chile fue un modelo, sin duda, desde muy temprano. Un punto para apoyar a mi amigo aquí, Marco, con respecto a lo que tú dices. El año 51 terminó, después de la batalla de Loncomilla, tomó té, ¿no es cierto?, el general de la Cruz con Bulnes. ¿Cierto? Era algo bastante más civilizado. Hermanos. Pero tomaron té, pues así terminó la guerra civil, digamos. Y la otra guerra civil, ¿no es cierto?, la de 59, también permitió la fortaleza del gobierno de mantener el orden. Y los decenios son una muestra de lo que dice Marco, o sea, de una estabilidad política bastante notable comparada con la que se ve en América Latina. Ahora, más allá de esta política comparada, Gabriel, que plantea Marco, da la sensación que hay una incomodidad por parte de ustedes, historiadores, porque uno dice una estabilidad, pero ¿a qué costo? Es notable por 2 puntos. Uno, porque, claro, el gobierno de los decenios, pero Benjamín Vicuña Mackenna hizo el cálculo. Más de 1/3 del tiempo Chile está bajo estado de sitio, así cualquiera mantiene el orden, no con los militares en la calle, entonces extraordinario. Eso es un dato de la causa. Benjamín Vicuña Mackenna hizo el cálculo y dijo, mira, en esos 30 años, bueno, 1/3 vivimos en estado de sitio. Y lo otro es que, y este es un dato que es más fundamental aún, que a veces se nos olvida, pero sí, un lustro después, terminada la guerra con todo lo espectacular, está la guerra civil del 91. ¿Cómo uno explica eso? ¿Cómo uno explica que en Concón y Placilla muera más gente que en Chorrillo y Miraflores? O sea, mueran 7.000. Hay una cuestión ahí que todo ese discurso de la excepcionalidad, de la solidificación, uno puede decir, habrá sido la euforia del momento, y una vez que bajó la espuma tampoco éramos tan unidos como lo pensamos. La guerra civil, 5 años después del triunfo más espectacular de Chile en el siglo XIX, al menos le pondría paño frío a ese optimismo y esa noción autoflagelante que somos los mejores. Ahí hay un dato para discutir. Yo solamente quiero agregar una última cosa que, a ver, esto no tiene que ver quizá tampoco con ser autoflagelante o autocomplaciente, pero sino tratar de, como decía don Marco, poner un poco de rigor histórico. Claro. Terminado el tema de los conflictos provinciales, ya con la lápida que se le establece, la primacía de Santiago a partir de 1860, y ahí porque nosotros
teníamos la costumbre de tirar los problemas debajo de la alfombra y después estallaban de forma aún más violenta. Hay otro problema fundamental dentro de la historia política de Chile que después va a trasuntar y revienta precisamente en lo que dice Gabriel, que es el tema del Congreso con el presidente de la República. Está esa famosa carta de Domingo Santamaría a Pedro Pablo Figueroa, donde aparte de donde Santamaría dice, bueno, sí, me han llamado interventor, lo soy, y que ya sí pertenezco a la escuela. Esto a raíz del diccionario biográfico, donde él corrige su propia biografía. Pero el mismo Santamaría dice, yo no me voy a atrever a hipotecar lo que construyeron Portales, Bulnes, Montt y Errázuri, tomando en consideración que Montt exilió 2 veces a Santamaría, Errázuri era uno de sus enemigos políticos, bueno, con Bulnes también se peleó en su momento, etcétera. Pero lo que viene después es lo notable, dice, si no hubiera sido por mí, si yo no me hubiera opuesto a Pinto, si no sobrepuesto al presidente, si yo no me hubiera sobrepuesto también al Congreso, porque a él le gustaban los congresos disciplinados, y el problema es que tampoco se podía confiar en los congresos. Teóricamente era un liberal. ¿Sí? Era un liberal, pero de nombre nomás. Claro. La guerra habría sido perdida. En realidad, más allá de la arrogancia de Santamaría, él se está refiriendo finalmente a que el poder ejecutivo tiene que primar sobre el poder legislativo y que finalmente el presidente de la República es la voz cantante y el último que decide qué es lo que se hace y lo que no se hace. El Congreso Nacional en Chile en esa época no opinaba lo mismo, con la diferencia que tenía mucho menos poder hacia la década de 1860 y 70, pero ese conflicto subyacente va a terminar reventando después en la década del 90. A finales de la década de los 80, a principios de los 90. Entonces, también hay que tener cuidado con el tema de la estabilidad, porque claro, nuestra estabilidad no terminaba en guerras civiles ni en golpes de Estado inmediatamente los conflictos, pero a la larga siempre nos terminábamos yendo a las manos. ¿General Arancibia? Sí, yo quería 2 cositas. Primero, lo de Vicuña Maquena. Vicuña Maquena era un gran conspirador, o sea, con el hijo de Carrera, digamos, y con otros más, digamos, que estaba permanentemente y estaba detrás de la última, la del 59, estaba Vicuña Maquena involucrado. Bueno, así que no es raro que se queje de los estados de sitio, cuando él estaba, digamos, en pleno combate. Pero para no desviar, digamos, un poco el hilo de lo que estábamos conversando originalmente, el tema es que Chile, después de la Guerra del Pacífico, queda tremendamente potenciado mundialmente, se transforma en una potencia mundial. Y una de las cosas que habla la prensa, no la historia, la prensa de la época, es justamente por qué Chile ganó la guerra. Y Chile ganó la guerra porque tenía esta solidez institucional, porque tenía un ejército mejor, porque fue capaz de movilizar a toda esta fuerza y dejó una imagen mucho mayor de lo que realmente era. Eso es cierto, absolutamente, y eso es muy positivo para nosotros. Tan cierto es que pese a la revolución del 91, y este es un capítulo que aprovecho que vamos a incorporar, que después de eso los países sudamericanos dijeron necesitamos profesionalizarnos. Colombia tuvo la guerra de los 1000 días, Ecuador tuvo la revolución liberal de Alfaro, El Salvador, para qué decir, allá en Centroamérica las guerras con Guatemala y con los países, digamos, de allá. Las guerras internas, los caudillismos. Los caudillismos. Bueno, ¿a quién recurrimos? A los chilenos. Los chilenos son los que ganaron la guerra. No vamos a tener el modelo peruano, no vamos a tener el modelo boliviano. Ellos son. Y además, como aprendieron de los alemanes, y vino esta profesionalización producto de esta idea de que había que mejorar lo que habíamos hecho más en la Guerra del Pacífico. En vez de copiarle a los alemanes, copiémosle a los chilenos, que son como los alemanes de segunda mano. Más barato. Y contrataron misiones chilenas que estuvieron casi medio siglo. O sea, si uno va a Colombia, y aquí lo puede atestiguar Marcos, si va a El Salvador, que acaba de llegar hace poco, si vas a Ecuador, digamos, la impronta chilena, cuando dicen allá, cuando las cosas se hacen bien, las cosas se hacen a la chilena. Mira. O sea, es una cosa súper fuerte. Muy contrario a lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Exactamente. A la chilena es ahí. Bueno, o sea, si tú vas al Museo de San Salvador, el Museo Histórico Militar de San Salvador, hay una ala especial para Chile, donde está la foto típica, donde está Carlos Ibáñez del Campo, cuando era joven, etcétera. O sea, la misión militar chilena para organizar el ejército del Salvador, etcétera. Grande de Chile, hay uniforme, etcétera. Es muy bonito. Bueno, un museo pequeño. Bueno, y para terminar, el punto, es tan interesante este tema de que ahí se produce una cosa muy particular. Los países se ponen celosos. Estados Unidos se pone celoso.
Estados Unidos empieza a obligar cuando van las misiones donde fue el general Pinochet, el general Forestier y otros más, digamos, que fueron a Ecuador. Un datazo. Estados Unidos se pone celoso. Se pone celoso, sí, se pone y obliga a Chile de que los oficiales que vayan a formar la Academia de Guerra del Ecuador sean concurso en Estados Unidos. Perú y Argentina, celosísimo de la situación que estaba viviendo Chile de influencia en los otros países, por lógico.